Entonces, vamos a continuar desarrollando los ejemplos. En la clase anterior desarrollamos ejemplos cuando eran factores lineales diferentes, factores lineales repetidos, factores lineales, la combinación de factores lineales diferentes y factores lineales repetidos. Llegamos, me parece, hasta los factores cuadráticos, ¿verdad? Cuando teníamos un factor lineal y un factor cuadrático. Por ahí habíamos quedado, si mal no recuerdo, factores lineales repetidos, por aquí. Entonces, ¿recuerdan este ejercicio donde decía factor lineal y factor cuadrático? Entonces, vamos a retomarlo así de manera rapidita para que recordemos un poco, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el grado del polinomio numerador es de grado 2 y el grado del polinomio denominador es de grado 3. Entonces pueden observar que en el integrando están ante una fracción propia. Entonces, si estábamos ante una fracción propia, lo que hacíamos era descomponer el denominador, ¿verdad? Los factores del denominador. Y entonces observamos, me parece que está en la página anterior, quiero ver, correcto. Y entonces observamos que el denominador es la expresión x al cubo más 4x. Sacábamos un factor común que era x, factor de x cuadrado más 4, pero entonces este factor cuadrático es un factor cuadrático irreducible. Les decía que un factor cuadrático es irreducible cuando no tiene raíces reales. Es decir, que si esta expresión la igualo a 0, al despejar x queda x cuadrado igual menos 4 y entonces si quiero despejar x, quedaría x igual a la raíz de menos 4. Pero entonces recordemos que eso no tiene solución en el conjunto de los números reales. Entonces, por esa razón decimos que es un factor cuadrático irreducible. Entonces pueden ver que tienen la estructura de un factor lineal y de un factor cuadrático. Entonces vamos a irnos a que esta expresión la podemos expresar como A sobre X, ¿verdad? El factor lineal, el numerador va a ser una constante que es la que vamos a determinar. Y en el factor cuadrático irreducible, el numerador va a ser una estructura lineal de la forma bx más c. Y entonces recordarán que nuestro objetivo era o es determinar los valores de A, de B y de C, ¿verdad? Entonces aquí para poder determinar estos valores, multiplicamos ambos lados de la expresión por el mínimo común múltiplo, que en este caso es x por x cuadrado más 4. Al multiplicar eso a ambos lados, en el lado izquierdo únicamente nos va a quedar el numerador, 2x al cuadrado más x menos 8. Aquí va a quedar a por x cuadrado más 4 más bx más c multiplicado por x. Entonces, una de las opciones es desarrollar eso, ¿verdad? Y entonces, si desarrollamos eso, observamos que tenemos a x al cuadrado más 4 veces a, bx al cuadrado más cx. Y entonces ahora el objetivo es igualar los polinomios. Bien, vamos a irnos acá. Entonces, si lo que queremos es igualar los polinomios, recuerden que dos polinomios son iguales, sí, solo sí, ¿verdad? Los coeficientes tienen que ser iguales. Entonces podemos observar que aquí tenemos x al cuadrado en el término derecho y x al cuadrado. Los asociamos y tendríamos a más b por x al cuadrado. Entonces el coeficiente del término derecho para x al cuadrado es a más b, que es lo que tenemos acá. Miren, a más b, ahí lo pueden observar. Y en el término izquierdo, pues simplemente su coeficiente es 2. Entonces, por esa razón decimos 2 igual a A más B. Vamos con el término lineal. Podemos observar que el coeficiente en el término izquierdo, el término lineal tiene coeficiente 1. Entonces ponemos 1 igual, vamos al término derecho y vemos quién es nuestro término lineal. Es aquel que está acompañado por la variable x. Entonces podemos ver que es C. Por eso es que sale 1 igual a C.
Bien, el término independiente pueden observar que es menos 8, entonces por acá tenemos el menos 8. Nos vamos a nuestra expresión que tenemos al lado derecho y observamos quiénes son los términos independientes. Recuerden que los términos independientes son aquellos que no van a ir afectados por la variable. Por lo tanto, solo tenemos que es 4 veces A. ¿De acuerdo? Entonces, de esa igualdad, utilizando la definición de polinomios iguales, obtenemos este sistema de ecuaciones. 2 igual a A más B, 1 igual a C y menos 8 igual a 4 veces A. Y entonces este sistema está directo. Podemos observar que el valor de C es igual a 1, que el valor de A va a ser igual a menos 2. Y entonces, tomando los valores de A, en la primera ecuación vamos a tener que el valor de B es 4. Entonces ya hemos resuelto el problema de encontrar esos coeficientes A, B y C. Entonces pueden observar que la expresión que tengo en el integrando o bien la función racional la puedo reescribir como A sobre X más BX más C sobre X cuadrado más 4. Luego sustituimos el valor de A menos 2 veces A sobre X más el valor de B que es 4 por X más el valor de C que es 1 sobre X cuadrado más 4. Bien, entonces esta expresión racional la hemos descompuesto en dos fracciones simples, como menos 2 sobre X más 4X más 1 sobre X cuadrado más 4. Bien, entonces ahora vamos a a sustituir para poder resolver la integral. Entonces podemos observar que aquí tenemos nuestra integral, aquí la tenemos en términos de las constantes A, B y C, y luego cuando ya están sustituidos los valores de A, de B y de C. Bien, entonces la primera pues simplemente sacamos el valor constante menos 2 por la integral de dx sobre x más 4, ¿verdad? Aquí hago una descomposición como la suma de dos integrales, 4x sobre x cuadrado más 4, sería el integrando de la primera. Pueden ver que ahí hay un arreglo donde se saca la constante 4 y se deja internamente x por dx sobre x cuadrado más 4, más la unidad multiplicado por el de x, pues va a ser el diferencial de x sobre x cuadrado más 4. Bien, entonces pueden ver de que la primera integral pues está directa. Sabemos que la integral de dx sobre x es logaritmo natural de x. Afectado por el menos 2, obtienen el menos 2 veces logaritmo natural de x. En la segunda integral hacemos un cambio de variable. Podemos observar que el valor de u lo tomamos como x cuadrado más 4. Al hacer la derivada de u con respecto a x, pues va a quedar 2x. Pero quiero despejar x por dx. Entonces, x por dx es igual a du sobre 2. Por eso es que aquí aparecen estas expresiones, x cuadrado más 4 como u y x por dx igual a du sobre 2. Bien, entonces vamos a hacer esta integral que quedaría como un medio de 1 sobre u por du. Y entonces, como está multiplicado por 4, entonces 4 por un medio me queda 2. Aquí tenemos 2. La integral de 1 sobre u por du es logaritmo natural de u, pero u, ¿quién es? Es x cuadrado más 4. Entonces pueden ver que ya hemos resuelto la primera y la segunda integral. Ahora vamos con la tercera integral. Esta es una integración inmediata donde la estructura es de x sobre x al cuadrado más a cuadrado, ¿verdad? Si la vemos como, hay unas expresiones que ya se las ponen como fórmulas, pero nosotros las estudiamos mediante la técnica de sustitución trigonométrica. Bien, ¿qué es lo que hicimos acá? De x sobre x cuadrado más 4, hicimos la sustitución x igual a a tangente de teta, el valor de a es 2, porque a cuadrado es el valor de 4, entonces a tome el valor de 2. Entonces x les queda 2 tangente de teta, y la derivada de x pues va a ser igual a 2 secante cuadrado de teta por de teta.
Entonces pueden ver que toda la integral está en términos de la nueva variable. 2 secante cuadrado de teta, x cuadrado, 4 tangente cuadrado de teta más 4, se sacó el factor común 4, tangente cuadrado de teta más 1 es equivalente a secante cuadrado. Bien, entonces podemos observar 2 entre 4 es equivalente a 1/2. Aquí podemos simplificar la secante y entonces solo nos queda 1/2 de la integral de teta, pero sabemos que esto va a ser 1/2 de teta más la constante c. Y entonces aquí pueden observar de que si yo despejo teta acá, pues va a ser arco tangente de x medio. Entonces 1/2 del arco tangente de x medio más c. Entonces esta es la estructura. Podríamos generalizar esto como la integral de dx, x al cuadrado más u cuadrado como 1 sobre a, ¿verdad? Más arco tangente de x sobre a más la constante c. Porque ya sabemos cómo es que sale, que la hicimos mediante la técnica de sustitución trigonométrica. Bien, entonces de esa manera, eso fue así de manera general lo que habíamos trabajado en la clase pasada, todos los casos. Entonces pueden ver que aquí pongo ya la integral con su respuesta final. Menos 2 logaritmo natural de x más 2 logaritmo natural de x cuadrado más 4 más 1/2 del arco tangente de x medio más c. Esto pues está expandido, lo podemos recoger aplicando las propiedades de los logaritmos y pues se puede dar una respuesta más corta, pero que es equivalente a esta. Bien, entonces eso retomando lo de la clase pasada. Vamos entonces a ir a lo que vamos a seguir desarrollando el día de hoy. Bien, siempre estamos en los factores lineales y factores cuadráticos. Pero en este caso ahora vamos a trabajar, pueden observar en este caso de que fracción propia nos dice, pasamos a factorizar el denominador, ¿verdad? Este es nuestro ejemplo. Entonces podemos observar de que, bien, este era el que habíamos trabajado, permítame. Ya decía siguiente. Siguiente, ok, aquí estamos, ¿verdad? Factores cuadráticos repetidos. Entonces pueden ver que en la estructura que tengo en el denominador siempre estoy ante una fracción propia. El grado del polinomio numerador es 3 y el grado del polinomio denominador, ¿cuánto es? Díganme, ¿cuál es el grado del polinomio denominador? Los escucho, chicos. 2. 2. A ver, miremos si es 2. La x está elevado al cuadrado, pero todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, si yo desarrollo esta expresión, no es de grado 2, ¿verdad? Sino que es de grado 4. Entonces, por esa razón decimos que es una fracción propia, porque el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador. Bien, entonces reconocemos que es una fracción propia, no se hace la división. Recuerden que la división la vamos a hacer cuando la fracción sea impropia. Ya vamos a ver un caso de ello. Entonces pasamos a factorizar el denominador. Pero podemos ver que en el denominador está el binomio x cuadrado más 2, que es un factor cuadrático irreducible, porque sería x cuadrado igual a menos 2, x igual a más o menos la raíz de menos 2, pero eso pues no tiene solución en el conjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces es un factor cuadrático irreducible. Entonces, ¿qué me dice la teoría cuando hay factores cuadráticos irreducibles? Me dice que va a admitir fracciones de esta forma, ax más b sobre el polinomio que depende de x, el factor cuadrático irreducible. Pero ahora hay que ver que si son factores diferentes o factores repetidos. Entonces podemos observar que hay factores repetidos porque es de grado 2. Entonces ax más b sobre x cuadrado más 2 más cx más d sobre x cuadrado más 2, pero al cuadrado. Entonces recuerden que aquí van a ir aumentando las potencias del factor cuadrático irreducible y vamos a parar
en el término que me indica la potencia. Como en este caso son 2, entonces vamos a tener 2 términos nada más. Si fuese 3, pues tendríamos aquí que seguir más mx más n sobre x cuadrado más 2 al cubo y así sucesivamente. Pero en este caso, la potencia es de grado 2 y entonces nos detenemos hasta ahí. Solo obtenemos 2 términos. Bien, entonces igual como hemos venido haciendo, multiplicamos ambos lados por el mínimo común múltiplo, que en este 4 pues es obvio que es x cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces en el término izquierdo nos va a quedar 8x al cubo más 13x. En el término derecho nos va a quedar ax más b multiplicado solamente por x cuadrado más 2, más cx más d. Aquí pues ya no lo multiplico por nada porque toda esta expresión la estoy multiplicando por x cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces solo queda el cx más d. Bien, entonces podemos desarrollar la estructura, ¿verdad? 8x al cubo más 13x, ax por x al cuadrado, eso me va a resultar ax al cubo, ax por 2, 2 veces ax, b por x al cuadrado, bx al cuadrado y 2 veces b. Ese sería el desarrollo de este producto de estos dos binomios. Bien, más cx más d. Y entonces vamos ahora a la igualación de los polinomios. Podemos observar que en el término izquierdo tenemos 8x al cubo. Entonces el coeficiente de la x al cubo es 8. Ahí podemos observar que tenemos el 8 igual a, busco ahora en el término derecho los que tienen variable x al cubo y observamos que solo está el valor de a, de a por x al cubo. Entonces el coeficiente de a por x al cubo es a. Por lo tanto igualamos 8 igual a a. En el término izquierdo no aparece x al cuadrado, entonces se va a entender que el coeficiente de esa x al cuadrado va a ser 0. Vamos ahora al término derecho y miramos los que tienen potencia x al cuadrado. Podemos observar que el coeficiente para x al cuadrado es la constante b, entonces 0 igual a b. Seguimos, ¿verdad? Ahora vamos con la x lineal. En el término izquierdo tenemos 13. En el término derecho buscamos aquellos que tienen términos lineales. 2ax y el otro sería cx. Por aquí tenemos. Entonces, por eso es que tenemos 13 igual a 2 veces a más c. Bien. Vamos con los términos independientes. En el término izquierdo no hay término independiente, pero en el término derecho sí hay término independiente. Podemos observar que es el 2b y tenemos que es el d. Por lo tanto, 0 va a ser igual a 2 veces b más d. Bien, entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Con los datos de a igual a 8 y de b igual a 0, podemos determinar los otros valores, ¿de acuerdo? Entonces de aquí pueden observar de que si a tome el valor de 8, sería 2 por 8, 16, y 13 menos 16 es igual a menos 3, entonces el valor de c nos resulta menos 3. Luego, si el valor de b es 0, entonces el valor de d también va a ser igual a 0. Entonces ya hemos encontrado los valores de a, de b, de c y de d. Bien, no hay preguntas hasta ahí. Bien, si no me contestan, pues entiendo, chicos, que no hay pregunta. Vamos a continuar. Vamos entonces, podemos observar de que ya por acá tenemos nuestra integral y ya sustituimos los valores correspondientes de las estructuras ax más b, cx más d. Entonces habíamos dicho que el valor de a era 8, 8x más el valor de b era 0, por lo tanto aquí solo va a resultar 8x sobre x más 2, más c por x, bien, todo esto bajo integral, ¿verdad? Por el diferencial de x, más la integral de el valor de c nos resultó menos 3, pero el valor de d nos resultó 0. Entonces, menos 3x más 0 se simplifica en menos 3x.
Y en el denominador tenemos su respectivo denominador, x cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces pueden observar que en estas integrales el valor de u lo asumo como x cuadrado más 2. Entonces, si u es igual a x cuadrado más 2, la derivada de u va a ser 2x por dx. En la primera integral puedo sustituir x por dx. Eso va a ser igual a du sobre 2. Bien, entonces este 8 que tenemos acá lo sacamos como constante, 8, este 1/2, por aquí está el 1/2, 8 entre 2, de diferencial de u sobre u, menos, perdón, este 3 que tenemos por acá también pues lo sacamos, ¿verdad? Ahora pueden observar que aquí está más directo, aquí sí tenemos la estructura que estábamos trabajando, ¿verdad? Perdón, a ver, tenemos el 3, que es lo que sacamos, y entonces la misma estructura, x por dx es igual a du medio, entonces nada más que ahora la u aquí podemos observar que está elevada al cuadrado. Entonces, al hacer esas sustituciones respectivas, nos queda 8 medio de la integral de du sobre u, menos 3 medio de la integral de du sobre u cuadrado. Bien, simplificamos. Pueden observar 8 medio es equivalente a 4, logaritmo natural de u, que es la integral de du sobre u, menos 3 medio. Entonces ahora aquí es integral de u a la menos 2, pero recuerden que la integral de u a la menos 2 es u a la menos 1 por menos 1, o bien que es lo mismo que 1 sobre u, porque está afectada aquí por el valor por el signo menos. Entonces, menos por menos da más. 3 medio de 1 sobre u más la constante c. Y luego pasamos a sustituir nuestra variable original, que es x cuadrado más 2 para el valor de u. Entonces les queda 4 logaritmo natural de x cuadrado más 2 más 3 en el numerador, en el denominador 2 por x cuadrado más 2, más la constante c. Y entonces de esa manera pues se resuelve este ejercicio cuando los factores cuadráticos son repetidos. Entonces pueden observar de que juega un papel fundamental lo que es la técnica de sustitución. En este caso, pues podemos ver que es cambio de variable, ¿verdad? Porque no me aparece directamente la derivada de la función, sino pues que tengo que multiplicar por 1/2 o para que pueda relacionarse con la estructura. Entonces lo que hacemos es un cambio de variable. Bien, hasta ahí hay preguntas. A ver, ¿quiénes estamos? Alexandra, Neily, Daihania, siempre Daihania, María Gabriela. No los escucho. Los chicos tienen pregunta. Christopher. No, bien, entonces continuemos entonces. Bien, entonces ese es el ejemplo para factores cuadráticos repetidos. Vamos a ver en el siguiente ejemplo qué es lo que tenemos en el siguiente. Bien, entonces en este ejemplo 3 me dice un factor cuadrático irreducible. Pueden observar que la integral dice x por dx sobre x al cuadrado más 2x más 2. El término x al cuadrado más 2x más 2 ¿es un factor cuadrático irreducible o no? ¿Cómo hago para determinar que es cuadrático irreducible? A ver, recuerden. ¿Cómo determinamos que esa expresión x al cuadrado más 2x más 2 es cuadrático irreducible? Recuerden que eso tiene la estructura ax al cuadrado más bx más c, y entonces es un polinomio de grado 2. Se habla de algo que se conoce como discriminante. ¿Cuál es el valor del discriminante ahí?
¿Cuánto les da el discriminante en el polinomio x al cuadrado más 2x más 2? Porque esa es la pauta que me indica que si puedo determinar que si es cuadrático irreducible o no. ¿Cuánto es el valor de b en esa expresión? Recuerden que si la estructura general es ax al cuadrado más bx más c, entonces el coeficiente b acompaña al término lineal y el coeficiente a acompaña al término cuadrático, ¿verdad? Entonces podemos observar que el valor de b ahí es 2, el valor de a es la unidad y el valor de c es 2. Entonces recuerden que el discriminante es la estructura b cuadrado menos 4ac. Entonces recuerden que si en un trinomio esa estructura b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, ¿qué tipo de raíces tiene? Si b cuadrado menos 4ac es igual a 0, ¿qué tipo de raíces tiene? Si b cuadrado menos 4ac es menor que 0, ¿qué tipo de raíces tiene? Que sería el caso que vamos a justificar. Es menos 4 el discriminante. Ajá, quedaría el cuadrado de b, les quedaría 4, ¿verdad? Porque vale 2, 2 al cuadrado es 4, así sería, ¿verdad? b cuadrado menos 4ac es lo que estamos trabajando. Menos qué valor, 4 por el valor de a que vale 1, por el valor de c que vale 2. Entonces pueden observar que es 4 menos 8 y es como me decía el joven, es igual a menos 4. Entonces, como el discriminante de la expresión es negativo, este polinomio no tiene factores, no se puede factorizar en el conjunto de los números reales exactamente, porque sus raíces son complejas. Por lo tanto, es una expresión que es irreducible. Entonces les dice aquí, observemos que el denominador es un cuadrático irreducible. Por esa razón, ya es una fracción parcial, por lo tanto no se aplica la técnica de descomposición. Entonces vamos a llevarlo a esta estructura, miren. Entonces para llevarlo a esta estructura, lo que voy a hacer es buscar la forma de cómo completar el cuadrado de tal manera que el denominador aparezca un trinomio cuadrado perfecto. Bien. Entonces pueden observar acá que x al cuadrado más 2x más 2 lo puedo descomponer como x al cuadrado más 2x más 1, ¿sí? Y todo esto más 1, porque la expresión original dice más 2. Pero lo que tenemos acá entre paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz de x al cuadrado es x. La raíz de 1 es 1, el doble producto de las raíces les da 2. Por esa razón, esto que tenemos acá, pues lo puedo expresar como, x más 1 al cuadrado, más la unidad. Bien, y entonces pueden observar que ya lo tengo en la estructura que deseo, en esta estructura como b cuadrado más 1. Esto vendría a ser todo mi b. Bien, pasemos entonces a ver qué me dice la... Bien, entonces aquí pueden observar, tenemos 8x al cubo más 13x sobre x más 2 al cuadrado. Ah, bien, me fui a la anterior, me parece. Y era la siguiente, ¿verdad? Siguiente, ahí está. Bien, entonces hacemos u igual a x más 1, entonces la derivada de u va a ser igual a dx. Hacemos ese cambio de variable. Entonces podemos observar que si u es igual a x más 1, ahí lo podemos escribir como u cuadrado más 1. Y entonces podemos ver de que aquí me aparece x por dx. Entonces tengo que hacer el cambio de variables. Tengo que sustituir a x también. Por esa razón, u menos 1 va a ser igual a x. Entonces, x lo sustituimos por u menos 1. Dx lo sustituimos por du. En el denominador x más 1 al cuadrado lo sustituimos por u cuadrado más la unidad. Entonces luego lo separamos como u sobre u cuadrado más 1 por el diferencial de u menos la integral de diferencial de u sobre u cuadrado más 1. Bien,
Y entonces, en la primera integral pueden observar por acá, si hago todo esto, u o b igual a u cuadrado más 1, pues la derivada va a ser 2b por du. Perdón, correcto. Aquí lo que quiero es esto, ¿verdad? Si hacemos b igual a u cuadrado más 1, ¿cuánto vendría a ser de b? 2u por du. Por eso aquí me aparece un medio de logaritmo natural, porque todo esto lo estoy haciendo igual a b, o estoy reconociendo ese patrón ahí. Entonces, un medio de logaritmo natural de u cuadrado más 1. Entonces, ya está resuelta esta expresión. O bien, si ustedes derivan esto, pueden ver que vamos a caer a esta expresión. Bien, menos qué cosa. Ya lo hicimos en el ejemplo anterior, cuando teníamos factores lineales donde me aparecía la estructura, este tipo de estructura, u cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la integral de esta expresión? Va a ser arco tangente de u más la constante c. Bien, pero entonces ahora hay que ponerlo todo en términos de la variable original. X por dx sobre x cuadrado más 2x más 2, ¿verdad? Es integral. Sería un medio de logaritmo natural. Pero ¿quién es u? Es x más 1 al cuadrado. Porque está elevado al cuadrado la expresión. Más qué valor, más la unidad. Menos la arco tangente de u, que es x más 1. Pueden ver que si ustedes desarrollan esto que tenemos aquí, es lo que nos sale en el ejercicio original, x al cuadrado más 2x más 2. Bien, entonces esa sería la solución para este tipo de integración. Bien, entonces, si ustedes se fijan, tenemos que llegar a esta estructura, a utilizar la integral de du sobre u cuadrado más a cuadrado, que les decía de manera general, 1 sobre a, arco tangente o tangente inversa de u sobre a. Pero como aquí el valor de a es la unidad, entonces 1 entre 1 le queda 1, arco tangente de u entre 1. Pero u entre 1 es la unidad. Entonces, arco tangente de u. Luego sustituimos u por x más 1, que es lo que tienen ahí. Bien, ¿tienen preguntas hasta ahí? Me dicen, por favor. No, profe. Bien, entonces vamos a pasar al otro ejemplo. Hasta ahí tenemos ese, vamos a ir al siguiente. Ahí pueden observar que ya allí la estructura es una fracción impropia. Pueden observar que el grado del polinomio numerador es de grado 4 y el grado del polinomio denominador es de grado 3. Entonces, por aquí podemos ver, llamemos P de x a la cuarta más 3x al cuadrado más x más 1 y Q de x igual a x al cubo más x. Entonces, como el grado de P de x es mayor que el grado de Q de x, hay que hacer la división. Entonces, hagan la división y verifican que es esta estructura que tenemos como resultado. Hagan la división, jóvenes, para que verifiquen eso. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, queremos ver que esa división, pues en realidad es esa estructura que tenemos. Dice x a la cuarta entre x al cubo nos va a quedar x, ¿verdad? Y después en el cociente nos debe de quedar este polinomio de grado 2, 2x al cuadrado más x más 1 sobre x al cubo más x, que es el divisor. Bien, entonces aquí ya tenemos esta estructura. Y entonces nuestro objetivo, ya la integral de x, pues ya la sabemos cómo resolver. Va a ser x al cuadrado sobre 2. Pero hay que resolver la otra integral. Entonces pueden observar que aquí se toma el segundo término. 2x al cuadrado más x más 1 entre x al cubo más x.
Ya aquí se me vuelve una fracción propia. El grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador. Y entonces factorizamos el denominador y pueden observar x factor de x cuadrado más 1. Entonces hay un factor lineal y hay un factor cuadrático. Por lo tanto, vamos a tener a sobre x más bx más c sobre x cuadrado más 1. Que este pues es similar al ejercicio que a uno que hicimos cuando teníamos factor lineal y factor cuadrático. Bien, entonces igual, ¿cuál es el objetivo? Encontrar los valores de A, de B y de C. Miremos entonces cómo hallamos los valores de A, de B y de C. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Venimos siguiendo los mismos procedimientos, multiplicamos a ambos lados por el denominador común y entonces pueden ver que aquí va a quedar en el término izquierdo 2x al cuadrado más x más 1 y en el término derecho va a quedar a por x cuadrado más 1 más bx más c por x. Desarrollan esos productos a x al cuadrado más el valor de a más bx al cuadrado más cx. Y entonces esto me va a permitir igualar los polinomios para determinar el sistema de ecuaciones. Entonces podemos observar que el grado del polinomio a la izquierda es de grado 2, el mayor exponente, ¿verdad? Entonces el coeficiente 2. 2 igual a, vamos a buscar en el término derecho los que tienen x cuadrado y podemos observar a más b. Por eso es que aparece 2 igual a más b. El coeficiente del término lineal en el lado izquierdo podemos observar que es la unidad y el coeficiente del término lineal al lado derecho pues podemos observar que es simplemente c el que tiene término lineal. Y el término independiente 1 y pues nos aparece que al lado derecho solo hay un término independiente que es igual a a. Y entonces de ahí podemos resolver nuestro sistema. A igual a 1, C igual a 1 y entonces si A es igual a 1 implicaría de que el valor de B va a ser igual a 1. Entonces tenemos los valores de A, de B y de C iguales a la unidad. Y entonces pueden observar de que ahora pues lo podemos reescribir de esta manera. X era el polinomio cociente, integral de x por dx, más a sobre x, pero a nos resultó 1. Entonces, integral de 1 sobre x por dx, más integral de bx más c, pero recuerden que b era la unidad, entonces por eso aparece x más 1 sobre x al cuadrado más 1. Bien. Y entonces el objetivo, ya la primera integral, pues sabemos cómo resolverla. La segunda integral también sabemos cómo resolverla. Y entonces es resolver la tercera integral que ya pues también ya hemos visto cómo se resuelve este tipo de integrales. Pueden ver que las separamos en dos. X sobre x al cuadrado más 1 por dx más 1 entre x al cuadrado más 1. Y entonces, si u es igual a x al cuadrado más 1, la derivada de u es igual a 2x por dx. Y entonces obtenemos du sobre 2 igual a x por dx. Y entonces pueden ver que aquí está resuelta la integral. 1/2 de la integral de du sobre u, pero eso va a ser igual a 1/2 del logaritmo natural de u. Pero recuerden que u es el valor de x cuadrado más 1, ¿verdad? Por aquí me hizo falta eso. Ya lo vamos a arreglar por aquí. Para ponerle expresión, ¿verdad? Que vamos a sustituir porque me dice 1/2 de la integral de du sobre u igual a 1/2 de logaritmo natural de u, pero ¿quién es u? Es logaritmo natural de x cuadrado más 1. Luego tenemos esta que es similar a las dos anteriores, donde el valor de a es la unidad, entonces la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 por dx le va a quedar arco tangente de x. Entonces ahí está más arco tangente de x. Bien, aquí está la expresión. Corresponde a la integral anterior, ¿verdad? 1 sobre x que es logaritmo natural de x.
Y entonces esta vendría a ser nuestra respuesta final. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Me dicen para pues aclararles dónde es la duda. Permítanme, chicos. Bien, entonces, jóvenes, Alexandra, Emory, Brooke, por aquí queremos ver. No, no hay chat. Bien, entonces continúo, chicos. Vamos a ver el otro, entonces. Tenemos acá en el ejemplo 5, establece factor cuadrático y lineal. Entonces podemos ver de que la estructura es x al cubo menos 1, ¿verdad? Entonces, en este, pues, pueden observar de que ya lo estamos haciendo un poco más directo. Para este x menos 1, que es el factor lineal, es a sobre x menos 1. Para el factor cuadrático, pueden ver que es cuadrático irreducible porque sería b cuadrado, sería 1 menos 4. Y 1 menos 4 es igual a menos 3. Por eso es irreducible x cuadrado más x más 1, ¿verdad? Entonces, el discriminante es igual a menos 3, es menor que 0, por lo tanto, no tiene solución en el conjunto de los números reales o bien no tiene raíces reales. Entonces es un factor cuadrático irreducible. Entonces por aquí tienen la estructura bx más c sobre x al cuadrado más x más 1. Y entonces el objetivo pues es encontrar los valores de a, de b y de c. Entonces ahí tienen 2x al cuadrado más 2x menos 1 igual a a por x al cuadrado más x más 1 más bx más c por x menos 1. Bien, y entonces desarrollan esos factores ax al cuadrado más ax más a más bx cuadrado menos bx más cx menos c. Entonces pueden observar de que cuando hacemos esto tenemos este sistema de 3 ecuaciones y 3 variables. Entonces en ese sistema de 3 ecuaciones y 3 variables pues podemos hacerlo por los métodos estudiados, ¿verdad? O bien una forma rapidita de hacerlo por acá, podemos observar que el denominador se hace 0 en x igual a 1. Entonces, si yo sustituyo el valor de x igual a 1 en esta expresión, todo este término se me va a hacer 0 y entonces puedo encontrar el valor de a. Podemos ver de que entonces el valor de a, al sustituir para x igual a 1, vamos a tener 2 por 1 al cuadrado, va a ser 2, más 2 por 1 va a ser 2, menos 1. 4 menos 1, eso les va a dar 3. Les decía que todo este término se hace 0 porque 1 menos 1 es 0. Multiplicado por cualquier otro valor, pues va a ser 0. Solo me queda a por x al cuadrado más x más 1, que eso corresponde a 1 al cuadrado, que es 1 más 1 más 1. Y eso entonces les queda 3 igual a 3 veces a.
De ahí es de donde sale ese 3 igual a 3 veces A, lo que implica que el valor de A es 1. Bien, y entonces en el sistema, si ya encuentro que el valor de A es 1, podemos observar que el valor de B, pues también va a ser 1. Y si el valor de A es 1, el valor de C va a ser igual a 2. Y entonces podemos verificar aquí en la segunda ecuación la igualdad. 1 toma el valor de A, el valor de B toma el valor de 1 también. 1 menos 1 es 0. C es 2, 2 igual a 2. Entonces, estamos verificando de que tenemos los valores correspondientes correctos. Y luego, pues, pasamos a resolver la integral. Entonces, ahí pueden observar que al pasar a resolver la integral va a quedar esta estructura. Recuerden que el valor de A era 1, entonces de X sobre X menos 1. El valor de B era 1 y el valor de C es 2. Por eso queda X más 2 sobre X al cuadrado más X más 1. Bien, pero esta pues ya la sabemos resolver, va a ser logaritmo natural de X menos 1. Hay que hacer énfasis en la segunda integral. Entonces pueden ver que aquí hay una estructura. Vamos a ver de dónde sale esa estructura. Entonces pueden ver que hago la sustitución u igual a x al cuadrado más x más 1. Si hago u igual a esa expresión, la derivada de u va a ser 2x más 1. Pero pueden ver que 2x más 1 no está presente aquí en esta integral. Lo que tengo es x más 2. Entonces hay que buscar cómo esté presente la estructura 2x más 1. Entonces hay que hacer este arreglo algebraico para poder representar esa estructura. Entonces pueden observar x más 2 lo puedo expresar como x más 1 medio más 3 medios, ¿verdad? Porque tienen el mismo denominador, 3 más 1 es 4, entre 2 le va a dar 2. Y vuelvo a la expresión x más 2. Entonces pueden observar que aquí agrupo x más 1 medio, x más 1 medio y dejo suelto a 3 medios. Entonces, pero aquí yo necesito tener un 2x. Por lo tanto, saco factor común, 1 medio, factor de ¿quién? De 2x más 1. Y entonces ya tengo la estructura deseada, que me aparezca el 2x más 1. Entonces, de ahí es de donde aparece 1 medio multiplicado por 2x más 1 sobre x cuadrado más x más 1 por el diferencial de x. ¿Más cuánto? Más 3 medios de la integral de dx sobre x cuadrado más x más 1. Entonces, ahí es como resulta esta integral. ¿Cómo pasamos la integral de x más 2 sobre x cuadrado más x más 1 a estas dos integrales que tenemos acá? Entonces, es haciendo este arreglo algebraico, de tal manera que en una de ellas me aparezca reflejada la derivada, que es 2x más 1. En la otra, pues ya no me aparece reflejada la derivada y entonces aquí tengo que buscar cómo factorizar y que me aparezca una expresión u cuadrado más u cuadrado o u cuadrado menos u cuadrado, que son integrales que las podemos resolver con la técnica de sustitución trigonométrica. Bien, entonces por aquí podemos ver de que 2x más 1 sobre la integral, perdón, sobre x cuadrado más x más 1 es equivalente a que tenga du sobre u, porque si u vale x cuadrado más x más 1, su derivada es 2x más 1 por dx, y entonces hago el cambio de variable du sobre u, y la integral de du sobre u pues es logaritmo natural de u, que ya en la otra hoja me debe de aparecer. Bien, entonces aquí no me aparece, ¿verdad? Porque ya, ya la tenemos resuelta. Esto es igual a logaritmo natural de u. Entonces sería logaritmo natural de x cuadrado más x más 1. Vamos a hacer énfasis en resolver la siguiente integral. Entonces esta es la que queremos resolver. Pueden ver de que acá está afectada por 3 medios. No tomé el valor de 3 medios. Solamente tomo la integral como tal de x cuadrado más x más 1. No tomamos el 3 medios.
Bien, entonces, esta expresión que tenemos aquí, la quiero hacer un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo hacemos para que esta expresión sea un trinomio cuadrado perfecto? Recuerden, ¿qué hacíamos para que esta expresión fuera un trinomio cuadrado perfecto? Podíamos tomar x cuadrado más x más un valor c, pero ese valor c, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que ese valor c va a ser b medio y todo eso al cuadrado. Y entonces, como el valor de b es 1, entonces sería 1 medio al cuadrado. Pero 1 medio al cuadrado es 1/4. Y entonces el polinomio que les aparecería sería x al cuadrado, ¿verdad? Más los valores acá, perdón, tendríamos x más 1 medio al cuadrado. Porque lo que quiero es que este término que tenemos aquí, x cuadrado más x más 1, expresarlo como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que hago es la completación del cuadrado, porque en esta expresión no tengo 2x para decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo para que lo insertar aquí. Vamos a insertar. Entonces les decía que aquí lo que quiero es expresar esto como un trinomio cuadrado perfecto. Bien, entonces iba a agrupar x al cuadrado más x nada más. Eso es lo que voy a tomar y a esto le pongo más x. ¿Más cuánto le voy a sumar para que sea un trinomio cuadrado perfecto? Me dice que va a ser b medio. Entonces, como el b vale 1, entre 2 sería 1 medio. Al cuadrado va a ser 1/4. Entonces, ese es el valor que vamos a sumar. Más 1/4. Pero si estamos sumando 1/4, también debemos de restar 1/4. Entonces, menos el valor de 1/4. Bien, entonces vamos a restar el valor de 1/4 para que vean de cómo es que resulta. 1/4, ¿verdad? Ahí no hemos alterado en nada la expresión. Tenemos lo que tenemos inicialmente y a eso le vamos a poner más 1. Bien, entonces ahí tenemos nuestra expresión. Entonces, hasta acá, miren, hasta acá. A ver, quiero ponerlo aquí. Vamos a agruparlo para que ustedes observen lo que les estoy, entendamos lo que les estoy expresando. Hasta acá es un trinomio cuadrado perfecto, la expresión. Hasta ahí, esos tres términos son un trinomio cuadrado perfecto. La raíz de 1/4 es 1 medio, entonces pueden ver que ahí tienen 1 medio. La raíz de x cuadrado es x, entonces x más 1 medio al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 1 medio le queda 1 más el cuadrado del segundo, 1/4. Entonces, esto que tengo aquí es equivalente a x más 1 medio al cuadrado. Y luego, menos 1/4 más 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 3/4. Y entonces ya tenemos la expresión ahí, igual a 3/4. Por lo tanto, necesitamos ahora aplicar la expresión para el arco tangente que hemos venido utilizando. Entonces, ¿quién va a ser u? ¿Quién va a ser el de u? Pero recuerden que la estructura les dice u cuadrado más 1, si la estamos utilizando como en esa estructura, u cuadrado más 1. Si no, pues ya la podemos utilizar como u cuadrado más a cuadrado. Y entonces, si lo utilizamos como u cuadrado más a cuadrado, podemos ver que nuestra u cuadrado es toda esta expresión aquí, x más 1 medio al cuadrado. Nuestra u sería x más 1 medio. Y nuestra a cuadrado pues sería 3/4, que el valor de a vendría a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces por aquí pueden observar que aparece ese raíz de 3. Ahí se racionaliza y pues ya aparece en el numerador. Entonces, de esta manera, pues es que se resuelve la integral. Entonces pueden observar, hacemos aquí este arreglo, ¿verdad? Y sustituimos el valor de u igual a 2 raíz de 3 por x más 1 sobre raíz de 3.
Y entonces la derivada de u pues va a ser 2 raíz de 3 por diferencial de x. Y entonces se saca el factor y se simplifican las raíces ahí. 4/3 de la raíz de 3 sobre 2 porque se invierte de la integral de du u cuadrado más 1. Y entonces ya la tenemos en la estructura u cuadrado más 1 y es equivalente a esta expresión. Aquí tendríamos 1 sobre a, ¿verdad? Pero esto es lo que está multiplicando acá. 4 entre 2, pues le da 2. Raíz de 3 entre 3 le da 3. 2 raíz de 3 sobre 3, arco tangente del valor de u, que es lo que tenemos por acá. Y ya está resuelta la integral. O si no, utilizamos, como ya la hicimos generalizada, ¿verdad? Vamos a insertarla aquí. Vamos, porque ya la hicimos en el caso de sustitución trigonométrica. Vamos a decir entonces que la integral de quién, por aquí vamos a expresarlo. Arriba tendríamos de u y en el denominador vamos a poner u cuadrado más a cuadrado. La integral de u elevado al cuadrado más a cuadrado, para que ya de una sola vez la usemos. Solo en el caso que se les pida que la demuestren, pues la tienen que hacer, ¿verdad? Va a ser igual a ¿cuánto les decía? Va a ser igual a, aquí va 1 sobre a, en el denominador es el valor de a, y luego tenemos arco tangente o tangente inversa de u sobre a. Entonces aquí sería u y abajo tendríamos a. Esa sería. Entonces, en esta estructura que tenemos aquí, identificamos quién es nuestra u. Podemos observar que nuestra u, podemos decir x más 1/2. Ese sería u. La derivada de x más 1/2, pues va a ser de x. Por lo tanto, puedo cambiar el de x por el de u. ¿Y quién va a ser el valor de a cuadrado? Va a ser 3/4. Entonces, el valor de a sería raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, aquí sería 1 entre a. ¿Quién es a? Raíz de 3 sobre 2. Arco tangente de u, x más 1/2 entre a, raíz de 3 sobre 2. Y entonces, raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Luego lo simplificamos o lo expresamos de tal, porque está en el denominador. Les quedaría 1 entre raíz de 3 sobre 2. Entonces, les quedaría 2 sobre raíz de 3. Pero 2 sobre raíz de 3 lo racionalizan y obtenemos la expresión 2 raíz de 3 sobre 3. Bien, ¿qué es lo que aparece por ahí? 2 raíz de 3 sobre 3, arco tangente de todo el valor de u, que es x más 1/2 al cuadrado. Bien, o bien esta expresión. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿No hay pregunta? Chicos, ¿hay alguna pregunta? Hasta ahí. No contestan, no dicen nada. Si estamos claros o no, me enredó más, profesora. A ver, María Gabriela, Ángel, Camilo, Isaac Antonio. No los escucho, jóvenes. Jason, Isaac, Pablo, Esteban, Medal, Selva, Alexandra Suyen. No, profesora. ¿Quién dijo no? A ver, dígame. Yo, Pablo Esteban. Pablo Esteban. Bien. Los otros, chicos, pareciera que se van y me dejan hablando sola. ¿Eh? No los escucho. Va.
Bien, no hay pregunta. Bien, entonces hasta acá tenemos eso, pues lo que se aborda con la descomposición en fracciones parciales. Cómo trabajar este tipo de ejercicio. Como pueden observar, para trabajar este tipo de ejercicios, pues se requiere el dominio de esta descomposición en fracciones parciales y el dominio de esas manipulaciones algebraicas para poder resolver estos problemas. Y luego pues aplicar lo que es, ya sea la técnica de sustitución o bien las integrales básicas o bien las integrales inmediatas. Bien, jóvenes.